Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos panameños. Hoy estamos con el candidato independiente o precandidato independiente Ricardo Lombana, dentro de nuestro ciclo de entrevistas con personas que tienen algún grado de incidencia en la vida política nacional. Ricardo, bienvenido. Gracias por la invitación. Contento de estar aquí. Gracias. La primera pregunta, ¿quién es Ricardo Lombana? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Cuál es su background, su pedigrí? ¿Quién es Ricardo Lombana? Ricardo Lombana es un panameño. Tengo 44 años. Cumplo 45 en noviembre. Para los que quieren esa información, soy nacido en la ciudad de Panamá. Tengo raíces de Bocas del Toro. Mi abuela y bisabuela maternas de Isla Colón, Bocas del Toro. Tengo conexión con San Carlos también, donde viene parte de la familia y el resto con Panamá. Soy abogado, soy comunicador, he ejercido el derecho y el periodismo a lo largo de mi carrera. Estoy casado desde hace 18 años y tengo dos hijos, uno de 11 y una de 10. Toco guitarra, me gusta el béisbol y algún Bien, par de cosas más. algún par de cosas más. Sí, sí, sí. Ricardo, ¿por qué el interés de lanzarte como candidato independiente o precandidato independiente a la presidencia de la República? ¿Qué es lo que te ha llevado a tomar esa decisión que es muy difícil, es nadar contra la corriente y es montarse en una aventura en que puede ser algo bastante ingrata sin ningún tipo de garantía de que vas a llegar al lugar al cual quieres llegar, que es por lo menos iniciar como candidato independiente reconocido por el Tribunal Sí. Electoral? Mira, a nivel individual, a nivel personal, esta era una decisión que estaba tomada hace muchos años. Desde que yo estaba adolescente en mi escuela, me gradué en el Colegio La Salle, donde hice toda mi vida escolar. Ya yo tenía en mente ese deseo, esa intención, esa vocación de participar en los asuntos públicos. Luego en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, donde se mueve mucho la política, Bastante. también hubo mucho incentivo y mucha participación en distintas asociaciones. Y en mis 19 años de carrera me he estado preparando para participar en la vida pública a través de la carrera que he ejercido, labrando una reputación tanto en el sector privado como en el sector público, tanto en el ejercicio del derecho como en el ejercicio del periodismo y la comunicación. Y nos encontramos hoy en un momento nacional, en una coyuntura muy complicada, y he decidido, o decidí hace un año aproximadamente, en conjunto con un grupo de panameños, que era el momento de tomar la decisión y era el momento de participar, y no participar de cualquier manera, participar por la vía independiente como candidato por la libre postulación, fundando un nuevo movimiento que incida en la política panameña y con la intención de reestructurar las bases de la República de Panamá, que es la principal tarea que tiene pendiente este país ahora mismo. ¿Por qué como independiente y no como miembro de un partido? Mira, estoy convencido de que los partidos políticos en la actualidad han perdido la capacidad de poder regenerarse. No tienen la posibilidad, no tienen la capacidad de presentarle hoy al país algo nuevo, algo que guíe a este país con todos los problemas que tiene ahora mismo hacia escenarios de progreso, esperanza, desarrollo humano, reducción de los niveles de corrupción y muchas otras cosas que seguramente más adelante te voy a hablar. Y necesita de un liderazgo renovado, un liderazgo que no tenga ataduras a los partidos políticos que conocemos, ni tampoco que sea controlado por grupos económicos en particular, para precisamente poder construir liderazgos que respondan a las mayorías y a la colectividad y no a intereses particulares. Por eso hemos decidido hacerlo por la vía independiente, porque consideramos que es a través de esta forma de participación política que hoy se puede aspirar a llegar al poder sin las ataduras que tienen hoy o que comprometen hoy a los partidos políticos. Te pongo un ejemplo.
con el tema de las partidas de las planillas 080. Ningún candidato de ningún partido político ha salido a cuestionar de manera vehemente, de manera agresiva, la eliminación inmediata de las planillas con las que se nombran botellas. Eso tiene una explicación y el que no se ha dado cuenta cuál es la razón, que la sepa. Los que aspiran dentro de los partidos necesitan el apoyo de los diputados, que son los que utilizan los fondos nuestros para nombrar sus equipos políticos. Nosotros les pagamos su campaña política de reelección. Le pagamos los nombramientos de familiares. Les pagamos la designación de botellas. Como los candidatos necesitan esos apoyos, no piden la eliminación de los mismos. Entonces, tenemos candidatos que por más buenas intenciones que puedan tener, están atados a una realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que necesitan el apoyo de gente que, si el sistema funcionara, debería estar como mínimo investigada o tras las rejas. Y si hacemos una investigación de lo que ha ocurrido, parece haber una simbiosis entre la Asamblea y el órgano ejecutivo en drenar las arcas del Estado, que la alimentamos todo lo que pagamos impuestos. Y lo digo porque la planilla 080 hasta hace 5 años era de $4,000 para cada diputado, con la intención de que cada diputado pudiera nombrar un equipo que lo ayudara a realizar su labor. Hasta ahí me parece bien. En cualquier país desarrollado, los senadores, los congresistas tienen un equipo a su disposición que lo ayuda con diversos temas que no son su área de experticia. Pero aquí vemos que la planilla 080 pasó de $4,000 por diputado a $30,000 por diputado. ¿Qué opinas de eso? Porque todos los cañones se han apuntado a la Asamblea y nadie menciona al órgano ejecutivo, que fue el que llevó esto a la realidad. El que ha visto mis entrevistas y el que me ha seguido me ha escuchado decir la siguiente frase: no es solamente quién se come el queso, es quien lo puso en la mesa. El órgano ejecutivo tiene igual responsabilidad que el legislativo en el desfalco de las planillas 080. Lo que pasa es que convenientemente se impulsa o se lleva los cañones a apuntar solo al legislativo, pero a veces le ponemos poca atención a la responsabilidad de asignación de fondos es del Ejecutivo. Es peligroso porque yo noto una tendencia marcada en muchos medios y en muchas personas opinando a nivel público, incluso de personas que uno pensaría que tienen algún nivel de conocimiento de lo que debe ser un Estado, hablando abiertamente del cierre o abolición de la Asamblea, y eso es peligrosísimo. Eso nos conduciría a un cesarismo en que en nuestra región y en ninguna parte del mundo ha dado resultados esperados, sino que se convierte en un problema más grave que el que se quiere reparar. El problema puede ser más grande que la enfermedad, o el remedio peor que la enfermedad. Pero tenemos un dilema, Raúl. ¿Cuál es el dilema? Que a pesar de que sabemos que el cierre de la Asamblea Nacional, por más disfuncional que sea, no es la solución al problema, también sabemos que la Asamblea Nacional no es una Asamblea Nacional, porque se controla a través de los dineros que asigna el Ejecutivo. Y así es que se logran los consensos. Entonces, ¿está realmente legislando la Asamblea Nacional en representación de intereses nacionales? Evidentemente. Entonces, cuando tú te preguntas, bueno, sí, no tenemos que irnos por la vía peligrosa de cierre a la Asamblea, pero entonces, ¿cuál es el rol de la Asamblea? ¿Actuar en respuesta o en consecuencia de los dineros que se le asignen? Tú podrías decir, entonces, ¿para qué tenemos la Asamblea Nacional? Bueno, que funcione el Ejecutivo. Es que esa es parte de las opiniones que hay, pero la Constitución Nacional establece que Panamá es una república. ¿Realmente es una Eso lo república? establece la Constitución Nacional. ¿O esto es una monarquía que elegimos cada 5 años al rey y a la corte de los señores feudales que van a acompañar al rey? Vuelvo y reitero. Y si esa es parte de las reformas que tú planteas, claro. Tu idea, concepto de lo que debe ser el Estado. No me quiero desviar. No quiero dejar de terminar la idea que traía de los partidos políticos y luego te voy a contestar esa pregunta. Los candidatos a los partidos están atados a esa realidad. Y si un candidato de un partido hoy tiene que pactar ese tipo de principios democráticos, que esa es mi posición,
No se trata de que en democracia no se negocia o no se pacta. Sí, sí se pactan cosas, pero el problema es que hemos aceptado que se pacten principios democráticos, que se pacte justicia. Entonces, si tú tienes candidatos de partidos políticos que están dispuestos a mantener silencio y están dispuestos a que se mantenga la fiesta de la 080 con dineros del pueblo o dinero de los panameños, solo porque ese es el apoyo político que yo requiero y no tengo la valentía de irme por el otro camino y ejercer un liderazgo que realmente es el que le conviene a la población, entonces cuando seas presidente, ¿qué estarás dispuesto a pactar y a negociar con los dineros del pueblo? Yo le pido a la ciudadanía que se fije en esas cosas. Y con respecto al tema de la Asamblea, la Constitución habla de república. Una república se sostiene sobre la base de 3 órganos del Estado. Los 3 órganos del Estado, si los analizas uno a uno, habría que ver cuál está más roto que el otro. El judicial y el legislativo, no me atrevería yo a decir que se acercan siquiera a la función constitucional para esos 2 órganos del Estado. Y en el Ejecutivo, que tal vez el que está un poco mejor que los otros 2, está plagado uno de conflictos de intereses que muchas veces controlan las decisiones de los ejecutivos. Y ahí tienes, como dices tú, personas que llegan ahí a controlar la Asamblea a punta de dinero de los panameños y a ejercer presión o control sobre lo judicial o sobre el judicial utilizando los mismos mecanismos. Entonces, no es que yo digo que hay que cerrar el judicial o hay que cerrar el legislativo, pero tenemos un problema que es que no funcionan. Entonces tenemos que plantearnos la reconstrucción del sistema, no la destrucción del sistema, la reconstrucción del sistema. Y el próximo gobierno, y por eso yo estoy impulsando precisamente esa línea, tiene que enfrentar ese problema institucional. Y eso dudo mucho que lo pueda impulsar un partido político, porque el partido político se sostiene de una realidad que es el sistema clientelista, el sistema de nombramiento y designaciones políticas y el sistema que necesita autoalimentarse de esta realidad que no nos deja salir del fango, del círculo en el que estamos. ¿Pero eso es un problema intrínseco a los partidos políticos o esa es la realidad de Panamá producto del diseño de la arquitectura constitucional nuestra? En otros países donde hay democracia, hay república funcional, no como la nuestra que es solo nominal. ¿Existe ese problema con los partidos políticos o eso es un problema muy, muy propio de nosotros como consecuencia de un diseño de una arquitectura constitucional totalmente inadecuada? Pienso que es una realidad que se ha ido agravando gradualmente. Pienso que hay responsabilidades compartidas, tanto de los que hicieron como de los que miraron para otro lado. Y los partidos con dineros públicos en una parte y con dineros privados en otra parte, fueron haciendo crecer un sistema clientelista que ante una población con necesidades sociales evidentes, ha penetrado muy rápido. Y aunque aquí se habla poco de populismo, yo creo que aquí tenemos muchos ejemplos de prácticas populistas que ya sabemos, si miramos hacia el sur, hacia dónde llevan esas prácticas populistas. No llevan a ningún resultado positivo. Si las reglas, el sistema y la configuración del sistema están mal planteados, hay que cambiarlas. Lo primero, ¿cómo es esto de que las organizaciones políticas aquí prácticamente andan en una competencia de ver cuál es la más grande y cuál es la que más miembros tiene y cuál es la que más inscribe? Y al final tú le preguntas a la membresía completa de un partido cuál es la visión de su partido, que plantea la visión de Estado de su partido. Yo te aseguro que más de la mitad ni siquiera saben, porque la razón o la motivación de la inscripción en el partido es obtener un muy cargo distinta público a la de participación política o a la de compartir una visión. Muchos ven la inscripción partidista como una puerta de entrada a una oportunidad de trabajo. Y hacemos la comparación, Panamá es un país de 4 millones de habitantes, aquí hay partidos con 500,000 inscritos, mientras el partido más grande de España no llega a esa cifra de inscritos. Habrá simpatizantes y demás, pero inscritos en los partidos españoles no llegan a esa cifra. Y eso nos da un indicio de que la situación de los partidos políticos panameños
no es acorde a la cantidad de población que tiene este país y que allá hay un problema, porque no es normal comparar una democracia como la española con Panamá, con las diferencias de tamaño y de población que tienen, y que a pesar de eso los partidos políticos panameños, por regla general, tengan una mayor cantidad de inscritos que un partido político español, el PP o el PSOE. Eso indica que hay algo que está pasando que no es normal, para decirlo de una manera suave, ¿no? Excelente ejemplo, excelente ejemplo. No existe ninguna justificación para que ese sea el sistema. Ese es uno de los tantos puntos que hay que tocar en las modificaciones para una nueva constitución e incluso en la legislación electoral. Debemos volver, uno, a los partidos más programáticos, más dirigidos por una visión, por un proyecto de Estado, y también debemos abrirnos a la participación de movimientos autorizados para participar políticamente. O sea, debemos ¿Tú flexibilizar crees que los los partidos, requisitos para formar un partido? El movimiento que yo encabezo, Otro Camino Panamá, yo aspiro a que independientemente de lo que ocurra en el 2019, se hagan las modificaciones que permitan la participación del movimiento como vehículo de participación política? Ricardo Lombana piensa que los partidos políticos deben ser nacionales o se puede permitir la existencia de partidos políticos regionales o provinciales? Pero es que vámonos al fundamento del derecho a organizarse. Cuando tú tienes un derecho, que es un derecho que tiene toda persona, a organizarse y asociarse en torno a un objetivo, sea la preservación de la naturaleza, sea la promoción de la cultura, sea la promoción o la protección de los derechos de un grupo minoritario, es un derecho que tiene todo el mundo. El salto o la conexión de ese derecho a que así se pueda participar o incidir políticamente es el que tenemos que dar y es el que está dando o han dado sociedades modernas. La democratización de la participación política a través del movimiento, el movimiento verde, el movimiento cultural, el movimiento pro apertura, el movimiento, existen muchísimos a nivel mundial, y aspiro a que se abra ese compás, y eso es lo que va a traer a los partidos tamaño dinosaurio a ir ajustándose a una nueva realidad de que no necesitamos un sistema, porque tienes 400.000 miembros, están los subsidios. Están los subsidios que sostienen la maquinaria. Los subsidios se pagan con los impuestos de los panameños. Vienen luego de las elecciones, los nombramientos y las designaciones políticas. Y es un círculo que si no lo rompemos, en algún momento va a colapsar porque no es sostenible. Muy relacionado con lo que acabas de explicar, ¿qué opina Ricardo Lombana de la forma en que un Estado debe manejar el gasto público? ¿Cuál debe ser el objetivo del gasto público? Mira, el Estado debe ser administrado de la manera más eficiente posible, como un buen padre de familia. Es el dinero de todos los panameños puestos en manos de una administración de hombres y mujeres que llega a gobierno para hacer el mejor uso posible, el uso más eficiente posible y con el orden de prioridad que indica la realidad social del país. La realidad social del país indica que el 50% de la población, o cuidado que más, no tiene agua potable. ¿Por qué la prioridad de inversión es el cemento y el concreto en muchas obras de infraestructura que en nada responden a las principales necesidades sociales? Entonces, el gasto público o la inversión pública no solo debe ser eficiente, no solo debe optimizarse, sino que debe apuntar a las prioridades de los problemas que más afectan al ciudadano. Hemos presentado recientemente algunos elementos de lo que nosotros consideramos debe implementarse aquí de inmediato. Ni siquiera hay que esperar el 2019. Pero bueno, yo lo he planteado como candidato independiente, un plan de austeridad en el gasto público y los pasos para llegar a la administración eficiente del Estado, para tener un gobierno más pequeño, más eficiente, con mayor automatización de procesos que a la vez reduce la corrupción y la minimiza, y 800 millones de dólares, según Transparencia Internacional, se nos van a nosotros todos los años en corrupción. Una cifra conservadora. Vamos a ser conservadores. 800 millones.
súmale a esos 800 millones el dinero que el Estado se podría ahorrar eliminando la partida 080. Limpiando la 172. Limpiando significa todo lo que sea designación de botella o designación política no se justifica. Súmale el control o la eliminación, si se justifica, de privilegios. El ahorro de viajes innecesarios, de exoneraciones innecesarias, de gasolina, lujos, compras de artículos y demás. Súmale el cierre o la eliminación de algunas instituciones que nosotros consideramos no tienen razón de existir. Por ejemplo, el antiguo PAN, hoy DAS, no tiene razón de ser. El despacho de la primera dama. Nosotros hemos propuesto, después de un estudio, que ese es un despacho que tiene funciones que todas pertenecen a la línea de funciones que tienen los distintos ministerios del país, pero que ha sido creada y ha ido creciendo en función de asignarle funciones a la primera dama de la República. Creo que se ha distorsionado por completo la imagen, porque la primera dama de la República no tiene por qué asumir funciones que son funciones sociales propias de otros organismos. Se ha creado una institución. Ojo, no estoy cuestionando los programas que tiene, porque sí han tocado socialmente a sectores de la población. Pero para eso hay instituciones. Para eso existen instituciones y no necesitamos una Ministerio de solo Desarrollo Social, para Ministerio de asignarle Salud, funciones exacto. a la primera dama. Esta es una conversación, una conversación que yo puse allá afuera hace algunas semanas. Si tú vas sumando, yo considero que la primera dama de la República, aparte de ser la primera dama, si hay una causa, dos causas o tres causas, como funcionan otros países, desnutrición, un tema de cáncer, un tema de mortalidad infantil, puedes elegir el tema. Y la primera dama puede apoyar a fundaciones, con su presencia, con eventos de recaudación de fondos, con su presencia, apoyar agendas. Pero montar una estructura y sostener una estructura porque necesitamos ahorrar, no porque es que hay que ver, oye, ¿qué cerramos? No. Tenemos que ver dónde podemos optimizar. Tenemos que ser más eficientes. Al final tú tienes un ahorro de $1.400 millones o $1.500, es la cifra que hemos estimado en el equipo de trabajo nuestro. Y bingo, es la cifra casi que equivalente a los aportes anuales del Canal de Panamá a la República de Panamá. Es como si estuviéramos agarrando eso y le estuviéramos tirando por acá. Te pregunto, ¿eso podría traducirse en una reducción impositiva? A fin de que si no tenemos necesidad de ese nivel de ingreso, porque se trata de gasto superfluo que no es productivo, ¿podríamos hablar de una reducción impositiva que a su vez genere mayor crecimiento económico? Creo que sí, pero ese es un tema que hay que meterle un poco más de cabeza y un poco más de estudio, porque hay un tema constitucional ahí que tenemos que analizar. Algunos asesores nos están advirtiendo que, ojo con el tema impositivo, pero si queremos destrabar o salir del escenario de desaceleración económica en el que estamos, tenemos que apostar a ciertos incentivos y creo que eso vendría combinado o tocaría de todas maneras un tema impositivo. Me decía Ricardo, en relación al tema de gasto público, que hay mecanismos para hacer más eficiente la planilla estatal. Sí, yo he estado planteando en los últimos días la necesidad de una austeridad y la necesidad de una reducción del gasto público agresivo, un plan de ahorro que nos lleve hacia eficiencia en el sector público. Tenemos que entender, los panameños, que por más que diseñemos políticas públicas buenas en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de educación, si el Estado es ineficiente, ¿de qué nos sirve diseñar buenas políticas públicas? Y creo que hemos visto el ejemplo de que por más que se invierte y se invierte y se invierte en distintos sectores, o se gasta y se gasta en distintos sectores, el aparato estatal es por naturaleza eficiente. Entonces, creemos en que tiene que llegar a gobierno
un proyecto, una propuesta que le hable con responsabilidad a la población. ¿Qué es hablarle con responsabilidad a la población? El Estado no puede seguir siendo el empleador de los partidos políticos. Eso nos va a llevar al colapso por dos razones. Uno, porque desde el punto de vista del gasto público, desde el punto de vista económico, es insostenible seguir creciendo la planilla estatal, el tamaño del Estado. Pero segundo, mucha gente hoy en este país ya ve la inscripción en un partido político y el apoyo a un movimiento político como la puerta de entrada a una oportunidad. Eso mata la meritocracia. Eso es un golpe a que la gente, o un desincentivo a que el ciudadano se eduque, se esfuerce, compita y que sepa que es por mérito. Y si no has tenido oportunidad o acceso a la educación, bueno, que por lo menos tu esfuerzo, tu disciplina y tu responsabilidad sean los factores que te dan las oportunidades y el crecimiento a medida que seguimos creciendo el Estado. Y vamos diciéndole a la población que es el Estado y la política la que te resuelve y te ayuda, iremos cerrando la puerta a la posibilidad de una sociedad que crea, que promueve, que inventa, que es emprendedora y que está preparándose para el 2030 y 2040 y no está todavía en esta concepción de Estado empleador. Pienso que con un plan gradual, eso es lo que nosotros hemos estado trabajando en nuestro equipo y en su momento lo presentaremos, se puede reducir el tamaño del Estado gradualmente y sin la necesidad, porque no quiero que se me malinterprete, de que esto no es que se llega al Estado y uno despide a los funcionarios. No, no, no. No se puede ser tan irresponsable, sobre todo porque muchos de esos funcionarios no tienen la culpa de que el sistema funcione así. Pero hay que tener responsabilidad frente a la población. Es un tema difícil, sí, claro que es un tema difícil de plantearlo, pero hay que plantearlo porque es necesario hacer ese cambio. Uno, para que los servicios públicos lleguen. La gente quiere medicinas, quiere que el mamógrafo sirva, quiere que salga agua potable por el grifo en todo el país, en las comarcas, en todas las provincias. O sea, se necesitan, quiere servicios prestados por el Estado eficientes. Tenemos que aceptar entonces que la política partidista tiene que salir de las instituciones del Estado. No pueden coexistir ambas cosas porque creo que está bastante demostrado. Entonces, un paquete que te permita congelar nombramientos políticos, es decir, no hacer más. Crear incentivos en ciertos sectores de la economía en conjunto con el sector privado para poder capacitar personas y que encuentren ubicaciones o encuentren oportunidades en estos sectores. Y tres, profesionalizar el sector público con capacitación para que quienes se queden o estén en el aparato estatal precisamente tengan una buena disposición y una buena capacidad de dar un buen servicio. Al final, si el Estado es más pequeño, también se pueden mejorar los salarios en el Estado. Y es más eficiente. Y tener a los más capacitados para el servicio público. Y apostar al sector privado. El sector privado es el motor de una economía, no el Estado empleador. Un Estado más eficiente brinda mejores servicios a la población, a los ciudadanos. Y cuando me refiero a servicios, no me refiero necesariamente a servicios públicos. Me refiero al trámite que tenemos que hacer los abogados en alguna institución pública, al trámite que tiene que hacer una persona en una entidad del Estado, a autorizar o obtener la autorización de X cosa. Eso redunda en más competitividad para el sector privado. Y esto lo quiero amarrar con el siguiente tema. Panamá ha venido perdiendo competitividad desde abril del 2016, en que se publican los nefastos Panama Papers, y hemos sido sometidos a una serie de presiones internacionales para adoptar normas, mecanismos, estándares que responden a intereses y necesidades de otros países y no de Panamá. Y Panamá los ha venido aceptando de manera sumisa, sin hacer reservas sobre los daños o afectaciones que pueden causar a la economía panameña. ¿Qué opina Ricardo Lombana sobre este tema? ¿Qué opinión tiene Ricardo Lombana sobre la incidencia que estas normas, estas presiones
de la OCDE y otros organismos han tenido sobre la competitividad y la economía panameña en general, que ha mostrado signos de recalentamiento, signos de crecimiento y francamente, si lo medimos por algunos sectores, ya muestra signos negativos. En su conjunto todavía está en positivo, pero varios sectores ya muestran signos negativos con respecto a periodos anteriores. ¿Cuál es la opinión de Ricardo sobre este tema? Un tema interesante y también complejo. Mira, en primer lugar, Panamá adolece, y creo que esto ya tiene varios años, no solo en el contexto de los Panama Papers, de una política exterior consona con los intereses del país. Creo que no nos hemos sentado siquiera como sociedad, como país, mucho menos como gobierno, a definir cuáles son los intereses que va a perseguir nuestra política exterior, global y bilateral. Y yo creo que eso se vio reflejado en todo lo que ha pasado a partir de los Panama Papers, a partir de las presiones de la OCDE, a partir de todo lo que ha ocurrido con las listas. Me parece que hemos ido mucho más improvisando, cediendo, transformando, asumiendo posiciones más conformistas que defensoras de los intereses del país. Y creo que eso ha sido el reflejo principalmente de la ausencia de una política definida, pero basada en cuáles son nuestros intereses. Para mí fue más que evidente que se apuntaron los cañones hacia Panamá de una manera injustificada. Y uno puede decir con conocimiento de causa que fue injustificado porque las conductas que a nosotros nos critican son practicadas por estados que son parte no solo de la OCDE, sino que además tienen los mismos mecanismos, los mismos servicios e incluso las mismas prácticas y generación de ingresos a través de estructuras y servicios como las que tenemos nosotros o teníamos nosotros. Entonces, eso es lo que demuestra esa hipocresía, que se trataba tal vez de algo muy en particular hacia Panamá. No se supo tener la defensa, no se supo asumir una posición de defensa de los intereses nacionales, porque sí, habíamos cometido errores. Yo creo que eso no lo podemos poner en tela de duda. Habíamos tenido quiebres, válvulas, ventanas a través de las cuales se nos habían obviamente escapado asuntos que tenían que ver con blanqueo de capitales, asuntos que tenían que ver con evasión de impuestos. Yo creo que eso no se puede dejar de desconocer. Pero el hecho de que tú, a través de tu institucionalidad, sea el sistema judicial, sean las entidades reguladoras, fiscalizadoras y demás, tengas esas debilidades, eso es una cosa. Eso no es lo que tiene que precondicionar o condicionar las posiciones que asumes internacionalmente frente a los países que han presionado y frente a los organismos que han presionado. En cuanto al efecto, creo que ha sido evidente. Yo creo que ha sido evidente. Solamente hay que preguntarle a los bancos con respecto a las relaciones con sus corresponsales, cómo están hoy en día y cómo eso ha afectado incluso a la clientela de los bancos, porque se traduce al final en afectaciones en los costos de los servicios bancarios. Y dos, en el terreno, por ejemplo, de la abogacía, de los servicios legales y de las estructuras que se practicaban o que se ofrecían desde territorio panameño o desde Plaza Panameña, se han sufrido afectaciones. Sin entrar a discutir, ¿ahora qué hacemos? Ha faltado incluso después de la tormenta una guía, ya sea por iniciativa del sector privado o por iniciativa de gobierno. Bueno, ya pasó lo que pasó hasta ahora. ¿Qué hacemos? ¿Cuántos empleos se perdieron? ¿No? ¿Qué actividades realmente han dejado de ser o han perdido preponderancia con respecto al Producto Interno Bruto? ¿Cómo se ha reconfigurado o afectado el sector servicios a partir de? Me gustaría que se evaluara esa data y en función de esa data se tomaran decisiones, y reitero, en beneficio de Panamá, de los intereses de los panameños y no en función de los intereses o de Francia o de la OCDE o de otros países.
En gobiernos pasados existía, creo que todavía existe nominalmente el Consejo Nacional de Relaciones Exteriores, en el cual varias personas prestigiosas, ex cancilleres, expresidentes, conocidos empresarios, industriales y demás, conformaban esta comisión nacional que servía como consejero a la Cancillería y a la Presidencia de la República en el manejo de las relaciones exteriores. Esta administración y la pasada ni siquiera ha convocado o ha designado a personas que conformen esta comisión. ¿Qué opina Ricardo Lombana de un Consejo Nacional de Relaciones Exteriores que sirva como ente asesor privado, no son funcionarios públicos, que aconseje al presidente y al ministro de Relaciones Exteriores? Nos hace mucha falta tener un Consejo Nacional de Relaciones Exteriores pesado, que aconseje, que guíe, multidisciplinario, con personas de distintos sectores, que ayude, como bien lo dice al presidente y a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a tomar decisiones en materia de política exterior. Y me voy más allá. Cuando Panamá anunció el restablecimiento de sus relaciones con la República Popular de China y anunció un listado casi que interminable de memorándums de entendimiento que se habían firmado, una de las primeras cosas que yo pregunté, para ese tiempo tenía yo un programa de televisión y me acuerdo que planteé la pregunta abiertamente, ¿de dónde salieron todos estos acuerdos? Si tú vas a restablecer relaciones con un país de tanta envergadura como China, lo mínimo es que tú tienes que montar un gabinete multidisciplinario solamente para atender la relación con China. Dentro de la Cancillería, y cuando digo multidisciplinario, porque ahí tiene que haber gente de economía y finanzas, ahí tiene que haber gente de turismo, gente de cultura, y eso debió ocurrir mucho antes del restablecimiento de las relaciones, precisamente para definir cuáles eran nuestros intereses dentro del restablecimiento de esa relación. Creo que lo que me estás planteando pasa también por revisar y replantear el Ministerio de Relaciones Exteriores desde el punto de vista de este personal que debe guiar, ya no solo el Consejo Nacional de Relaciones Exteriores, que es un ente externo, como bien lo dices, no es parte del ministerio, sino que asesora, pero yo creo que en términos también de gabinetes, oficinas, escritorios, que realmente guíen cuál es la política exterior de Panamá con respecto a cualquier país o cualquier bloque. ¿Qué nos dijeron de China? El tren. Yo me pregunto, sin entrar a evaluar la necesidad de un tren o no, si tú vas a restablecer relaciones con el país más importante del planeta tal vez, y si no lo es todavía lo va a hacer muy pronto, tú pones por delante lo que para ti es prioridad como Panamá. No es cualquier relación la que estás restableciendo. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene este país? Un tren que conecte Panamá con David. Eso puede traer muchos beneficios para cierto sector. Pero a mí me hubiera gustado ver temas de tecnología para la educación en cooperación bilateral con China, que ha desarrollado muy buena tecnología en los últimos años. Por ejemplo, temas de innovación, para atender temas que son puntuales y que son realmente nuestras necesidades. Pero como el tren es lo que venden, políticamente imagino que nos vamos por ahí, ¿no? Una anécdota sobre el tema de China. Si nosotros hacemos un seguimiento de los problemas de comercio internacional, nos daremos cuenta que China también ha tenido problemas con la Unión Europea, que es el núcleo, la base de la OCDE, por los mismos temas que tiene Panamá. Precio de referencia, los BEPS, el tema de los bancos, el sistema financiero. Y Panamá, durante el proceso de negociación de restablecimiento de relaciones diplomáticas con China, una vez establecidas las relaciones, va el presidente de la República con una gran delegación a China. El tema ni siquiera fue planteado dentro de la mesa y ni siquiera fue planteado dentro de los 19 acuerdos que se firmaron. Ricardo Lombana cree que ese es un tema que Panamá debía considerar discutir con China, ya que tenemos intereses comunes y enemigos o adversarios comunes
respecto a Coincido. nuestra fortaleza como plaza financiera internacional? Coincido con tu análisis, creo que lo hemos podido conversar en otros momentos. Fue un tema que tratamos incluso en un foro en el cual yo participé y la respuesta es sí. Yo no vi, a menos que no conozcamos todavía todo lo que se firmó, no vi como panameño en las prioridades de lo que se suscribió temas que se conectan con las principales necesidades del país, ya sea en términos sociales como la educación o en términos como los que planteas que tocan otro tipo de actividades. Cambiando un poco de tema, Ricardo, en Estados Unidos hay una perenne discusión por el tema de la segunda enmienda y el derecho a portar armas. El gobierno panameño desde el año 2010, si bien no ha prohibido el porte de armas, sí ha prohibido la importación de armas. Eh, Me resulta curioso porque si nosotros vemos cómo funciona un Estado, la policía es empleado de los ciudadanos, es un agente designado por el Estado, pagado con los impuestos de los ciudadanos para cumplir una función pública, pero en la opinión mía eso no implica una delegación del derecho a proteger tu propia vida y tu patrimonio. ¿Qué opinas tú respecto al derecho o si opinas que no es un derecho que el ciudadano pueda tener acceso legal, cumpliendo unos requisitos razonables, eh, a adquirir armas de fuego para fines legales, como práctica deportiva, como medio de defensa o incluso como colección, que algunas Sí. personas coleccionan? Mira, eh, yo sí considero que es un derecho. Sin embargo, jamás me atrevería a proponer la discusión sin cumplir con pasos previos, que me parece que es el enfoque responsable. ¿Y a qué me refiero con pasos previos? En primer lugar, hay muchas armas ilegales en la calle. Hay un mercado negro y un número indeterminado de armas ilegales que se utilizan para cometer muchos delitos. Eh, Esa es una situación que tiene que controlarse o minimizarse en la mayor medida posible. Uno. Dos, no se podría entrar a una discusión sobre este derecho cumpliendo con los requisitos si no tenemos absoluta certeza de que tenemos un proceso blindado, libre de corrupción en la obtención de los permisos eh, para, obviamente, el porte legal de armas. Me preocuparía mucho un sistema sujeto a la Discrecionalidad. discrecionalidad y a las vulnerabilidades que se dan aquí para obtener desde un certificado en cualquier entidad, imagínatelo con un derecho a portar un arma. Y tres, eh, nos falta data, nos faltan elementos también para la toma de decisiones. Uno de los temas que yo me pregunto sobre esta discusión o que me planteo es, esta veda o esta restricción que existe hoy en día, por ejemplo, ¿se ha traducido en reducción de los delitos cometidos por armas de fuego o con armas de fuego? Esa es data que nosotros no tenemos. Y ese es un tema que tenemos que abordar en Panamá. Sin data no se pueden tomar decisiones de políticas públicas. Las decisiones de políticas públicas se tienen que tomar basadas en data y creo que aquí hay un vacío, que es información que a mí, como una persona que aspira o a un equipo, le interesaría conocer también antes de implementar cualquier medida. Yo creo que ese sería un resumen de cuál es mi posición al respecto. Interesante. ¿Qué opinas del sector agropecuario en Panamá? Acabamos de ver una manifestación del sector agropecuario que pide la eliminación o la reforma de AUPSA. Los productores pidieron directamente la eliminación cuando AUPSA es el resultado de las negociaciones de un tratado de libre comercio con Estados Unidos hace algunos años. Esa negociación empezó en la administración Moscoso y en la cual los negociadores americanos directamente dijeron
el sistema fitosanitario de Panamá no se maneja con criterios científicos y objetivos, sino que se maneja con criterio de protección a un sector vía la interposición de barreras no arancelarias, no objetivas, porque si usted me dice que tiene que cumplirse con determinados requisitos para la importación de un producto alimenticio o animal, si esos requisitos son objetivos, ¿los cumple o no los cumple? Pero cuando se deja eso en manos de criterios subjetivos, entonces ya no se trata de algo científico. ¿Qué opinión tienes respecto al tema? Porque lo que se está pidiendo esto, como si esto fuera a solucionar los problemas del sector agropecuario. Y en mi opinión, ahora vamos a escuchar la tuya, los problemas del sector agropecuario se deben a una multiplicidad de factores Sí. que no tienen nada que ver con la importación de productos de afuera. Hay un bajo nivel de titulación de tierras, hay un bajo nivel de tecnificación, hay bajo nivel de tecnología en esto de inversión de capital. Conozco el caso de una misión técnica de Vietnam sobre el tema del arroz, en la cual hacía un análisis, estuvieron aquí varios meses los técnicos y de su análisis había unas conclusiones puntuales. Panamá puede ser exportador de arroz, se necesitan dos cosas. Uno, riego, porque de 2 cosechas al año máximo podían pasar a 3 cosechas al año. Eso implica un aumento de 33% en la misma tierra, con los mismos rendimientos. Y dos, variar de mayor variedad de semillas o de variedad de arroz, además de pensar migrar hacia el arroz en fangueo o variedad de arroz en fangueo. Yo creo que he sido un poco bastante amplio sobre el tema, pero ¿cuál es tu opinión sobre el sector agropecuario? Y primero, si es posible llevarlo hacia un estado de verdadera productividad y cómo hacerlo. Mira, si es posible. Muchos de la forma en que nosotros, nuestro movimiento y nuestra candidatura está planteando los caminos de transformación a los distintos problemas nacionales parten de la realidad o de la particularidad de la candidatura independiente que se traduce en no ataduras. Yo digo esto porque parte de la resolución de los problemas pasa por la necesidad de tener un gobierno que no esté precondicionado a decisiones que dependan de sectores económicos específicos. Para tomar decisiones de reconstrucción del agro, hay que tomar decisiones o hay que implementar políticas que no necesariamente son del agrado de todos los sectores económicos que están vinculados al sector o que están vinculados a la actividad. Y me refiero, por ejemplo, a los importadores. Yo sé que solamente la importación no es la causa única o exclusiva, pero sí pienso que es una de las causas que ha agravado la situación ya paupérrima del sector agro. Pero para poder atender una situación como esa, necesitas estar desvinculado de sectores económicos en cuanto a las decisiones que hay que tomar. No puede ser que los principales contribuyentes de campaña sean precisamente grupos interesados en una actividad o en la otra. Por eso nuestra forma de financiamiento es más orgánica y más de muchas donaciones pequeñas que otra cosa. Tenía que hacer ese preámbulo porque tiene que ver con la toma de decisiones. Porque reconstruir el sector agro no es solamente volverlo productivo, no es solamente volverlo competitivo, no es solamente mayor tecnificación, no es solamente que la gente vuelva al campo y que los muchachos no tengan que venir. Hay un tema de seguridad alimentaria también, que no necesariamente tiene que ver con tener la mejor actividad y la más productiva, sino que también hay una realidad mundial que se mueve hacia 2040, hacia 2050, con la producción de granos a nivel mundial y todos los países, por más que sean autosuficientes o no, tienen que tener una planificación que proteja la producción de alimentos, sobre todo lo que se puede producir sobre su suelo. Dicho eso, suspensión de importaciones
Tecnificación, sí. Financiamiento, hay que atender el tema del financiamiento. Hay que atender el tema de la capacitación, que creo que tiene que ver con la tecnificación. Y los incentivos. Los incentivos para que las personas, sobre todo los jóvenes, se puedan quedar en el agro. Hemos firmado TLCs, pero pregunto si después de la firma de los TLCs hemos acompañado a los productores, sobre todo a los medianos y pequeños, para que puedan, de una manera productiva y eficiente, poner sus productos en esos mercados internacionales. La respuesta es no, y las cifras así lo demuestran. Hay un tema de economías de escala, pero sí hay ejemplos de productores, por ejemplo, el café de café gourmet. El café. Bueno, pero han sido los productores los que han ido allá. Hay un par de fincas en Potrerillos que se dedican a la producción de pimientos y tomates en invernaderos, cultivos hidropónicos que no están en la tierra, sino en una solución que alimenta la planta, y la producción es totalmente exportable. El tema camina por allí. O sea, sí hay ejemplos de productores que han hecho las inversiones y las reconversiones necesarias para tecnificarse y para ser competitivos a nivel internacional. Pero la pregunta que yo me hago ¿es válido sacrificar a 4 millones de consumidores para proteger a, qué sé yo, 300,000 productores agropecuarios? ¿O por qué no empujamos a esos productores agropecuarios a que se reconviertan, sean competitivos, mejoren su productividad, hagan las inversiones de capital que tengan que hacer, sin perjudicar o sin tener como rehenes cautivos a 4 millones de consumidores? No hay tal cosa como el libre comercio. Y si uno hace un estudio de los subsidios en otros países, de los apoyos, de medidas tal vez más técnicas como el dumping y muchas otras cosas que ocurren en las transacciones y en la exportación e importación de productos, sobre todo productos del sector agrícola, de potencias hacia países como el nuestro. Yo creo que a mí me gustaría meterme en la mitad de tu escenario. No se trata, para mí, es mi forma de verlo, de sacrificar a 4 millones de panameños porque pueden tener acceso a productos más baratos si permitimos las importaciones. Creo que iba por ahí, ¿no? Lo que planteabas. En parte. Hay un tema también de que el acceso al mercado es restringido, los oferentes, porque no hay importaciones libres en Panamá. Las importaciones en Panamá se manejan a través de un sistema de cuotas en la cual solo pueden participar los que están dentro del sistema. Ricardo Lombana o Raúl Molina no podemos entrar al sistema. Entonces, no hay un mercado abierto. Así que la posibilidad de importación es libre para abaratar los alimentos. Existe, pero no es real en el caso panameño por los factores que te menciono. Entre otros, algunos también los mencionaba yo. Por eso te digo que el argumento de que las importaciones le permiten al consumidor tener acceso a un producto más barato porque nosotros no somos eficientes o el producto no es eficiente, ese es un argumento que no se puede poner sobre la mesa, sobre todo cuando no tienes apoyo al productor, cuando no hemos tomado las medidas, por lo menos que hemos estado hablando aquí. Si se toman las medidas, si se hace productivo el sector, si se le da el apoyo de la tecnificación, el financiamiento, y aún así Panamá enfrenta problemas de productividad y eficiencia, tal vez tú puedes tener esa discusión, pero la discusión es que el sector agrícola como parte del Producto Interno Bruto se ha caído prácticamente desde 15% a 2% en un periodo tan corto de tiempo que te tiene que llevar a preguntarte qué pasó, qué decisiones no se tomaron y qué tenemos que hacer para reconstruirlo. Los productores presentaron un pliego. No sé si tuviste la oportunidad de verlo. Ahí hay un pliego de peticiones. Creo que ahí hay medidas de corto plazo y hay medidas más de largo plazo. Pero yo creo que si uno ve las estadísticas, si uno ve los números y si uno va al campo, uno se tiene que dar cuenta que el sector está agonizante, sobre todo para el pequeño productor. Sí. También hay un tema social que me preocupa y es el tema de las migraciones y el tema de los movimientos de población, sobre todo joven, del interior a la capital. O sea, cuando uno ve la proporción o la desproporción en la densidad de población de la ciudad capital con respecto a provincias, pasas por el tema del desarrollo del sector agrícola. Entonces, el desarrollo del sector agrícola no es solo
apoyo al productor no es solo producción más eficiente, no es solo oportunidades de exportar o de una buena actividad económica, también tiene que ver con el fenómeno social que se ha producido en la capital, con las migraciones movidas un poco por el abandono, por razones que podemos Sí. debatir, el abandono del sector agrícola. Y parte de la solución tiene que llamar, como mínimo, a que no sigan viniendo, y dos, al retorno de los que todavía están en una posición de poder retornar a sus provincias o a sus campos para poder incorporarse al sector. Una de las formas que se plantean para hacer los cambios de estructura, de arquitectura de poder que requiere Panamá es a través de una constituyente. Mi opinión personal es que yo sí creo que hay que hacer cambios a la arquitectura de poder en Panamá, porque los problemas que tenemos son resultado de esa deficiente arquitectura de poder. Mi preocupación va en la línea de que si nosotros elegimos a los personajes tan folclóricos que tenemos en el Palacio de Justo Arosemena, ¿qué nos garantiza que en una elección que va a ser muy parecida a una elección de diputados, vayamos a elegir a personajes como Justo Arosemena o Thomas Jefferson o Juan Bautista Alberdi y no a los personajes tan folclóricos que tenemos en la Asamblea? Ricardo opina que debe ser a través de una constituyente o hay otros mecanismos o nos debemos concentrar en la forma que es una constituyente o más bien en los cambios que tenemos que hacer. Yo soy un promotor de la constituyente. Creo en la constituyente y forma parte esencial de nuestro proyecto. Es el principal pilar. El sistema ha colapsado, no soporta una vuelta más. El juego de dominó está trancado, lo estamos viendo, y eso nos lleva a la discusión de ¿para qué es necesario una constituyente? Una constituyente surge o es planteada en distintos momentos. Después de una revolución, después de una guerra, después de una independencia, o como una medida de solución política a un enfrentamiento o a un escenario de tranque, colapso institucional, principalmente entre los órganos del Estado. Yo considero que nos encontramos allí. Nos encontramos en una situación en la que los tres órganos del Estado son disfuncionales, no responden a lo que la Constitución dice, y los de elección popular, en este caso, presidente, diputados, alcaldes, se alejan años luz de ejercer las funciones de representación de la colectividad y están más en intereses personales que lo que plantea la Constitución. El proceso constituyente te permite interrumpir esa realidad. Raúl, nos han atracado Totalmente. millones, tal vez billones de dólares en quién sabe cuántos años. Y todo se está organizando para mantener el sistema Y profundizar. que nos ha atracado y seguirnos atracando en detrimento de los intereses de todos los panameños. Me parece que ante una realidad tan contundente como esa, la preocupación por la calidad del constituyente queda en segundo plano. Es mi opinión. Ahora bien, la calidad del constituyente, la condición del constituyente, sus características, quién forma parte de esa discusión. No quisiera tampoco ponerme tan técnica, pero esos temas se pueden hablar, se pueden pactar y no necesariamente tenemos... Tú puedes presentar primero la figura de los diputados nacionales o de las listas nacionales y no necesariamente que las listas sean por circuito. O sea, hay formas de reglamentar este proceso que nos den algún nivel de tranquilidad con respecto a que no van a ser los representantes que están hoy en la Asamblea los que van a quedar bajo la responsabilidad de atender un nuevo texto constitucional. Además, históricamente, vayámonos al ejercicio del 46 u otros ejercicios que han habido en otros países. También hay redacciones constitucionales preconcebidas.
se empieza la discusión o se parte una discusión de textos preacordados entre distintos sectores de la población. Pero en un momento como el que está el país, honestamente, yo no soy partidario de reformas puntuales. Y digo que no soy partidario de las reformas puntuales porque cualquier proyecto de reformas puntuales, por más bueno que sea, es excluyente. Es excluyente y estamos en una coyuntura en la que un gran sector de la población se siente que no ha sido ni escuchada, ni atendida, ni ha tenido derecho a decir A con respecto a los despilfarros, a los robos y a la falta de atención a las soluciones de los problemas de los panameños. Entonces, la constituyente no solo nos permite llegar a un nuevo texto constitucional que nos atienda a problemas de institucionalidad, de replanteamiento del judicial, del legislativo, recortarlo a los temas que ya conocemos como diputados nacionales, diputados provinciales, una asamblea mucho más pequeña, la posibilidad de elecciones en medio término es algo que estaría en la mesa de discusión, la eliminación de la discrecionalidad o la reducción de la discrecionalidad del órgano ejecutivo y el presidente a la hora de la designación de los magistrados, la reforma judicial o el replanteamiento del judicial, el cierre de las llaves o de los canales que permiten los acuerdos de impunidad, porque un órgano investiga a otro y demás. Hay una serie de principios, de conceptos, de normas que tienen que ser replanteadas para poder interrumpir la mafia que estamos viendo. Pero ¿cómo garantizamos que esa constituyente no derive en una repetición de la tragedia que vive Venezuela hoy, que básicamente se deriva de un sistema que fue parido por una constituyente y que ha degenerado, sí, en cosas de arbitrariedad y demás? Una constituyente que en otros países también ha tenido sus problemas, pero el caso venezolano es el ejemplo. Sí, pero también hay buenos ejemplos como el colombiano, ¿no? O sea, a veces nos vamos solo a ejemplos desastrosos como el venezolano, impulsado por una persona con convicciones no democráticas. Creo que eso se vivió y se vio, con convicciones autoritarias, dictatoriales, mi constitución, y esto es lo que es. Ni democrática ni republicana. Eso no es lo que se plantea. Eso no es lo que se plantea. Hay ejemplos de ejercicios constituyentes que se han replanteado institucionalmente muchas cosas, como el ejemplo colombiano, entre otros. Entonces, sí, hay malos ejemplos, hay buenos ejemplos. Hay que verlos todos, a ver qué falló en uno y en el otro. Del caso venezolano, yo siempre he dicho que el problema es cómo enfocas la nueva constitución. Si nos vamos a meter en una constitución, con una discusión constitucional completamente aspiracional, linda, bonita, de que todo el mundo tiene derecho a tener todos los derechos y todos los derechos, vamos a generar frustraciones en la ciudadanía, porque una constitución no resuelve los problemas del día a día. Una nueva constitución, sí, pero para atender los quiebres institucionales que tenemos en los 3 órganos del Estado y cerrar o blindar las válvulas de estos acuerdos de impunidad. Tú decías, ¿qué garantía? No hay garantías. En un proceso constituyente, obviamente que no hay garantías. Pero yo te hablo con franqueza. Yo pienso que el país, entre arriesgarse a seguir en lo mismo y arriesgarse a un proceso que podemos conducirlo bien para replantear la República, yo apuesto por lo segundo 100 veces. Ya abordamos varios temas, Ricardo. Yo creo que ya estamos en los temas finales que me gustaría abordar contigo. Short and sweet, directo. ¿Qué posibilidades reales te ves tú como candidato independiente o precandidato independiente a lograr primero una candidatura oficial independiente y después como candidato independiente? Veo buenas posibilidades. Veo buenas posibilidades y lo indica la cantidad de firmas que hemos recolectado y lo indica, o por lo menos nos lo indica a nosotros, el apoyo que estamos recibiendo en el recorrido que hacemos de todo el país.
No hay mejor termómetro que ese y eso es lo que estamos percibiendo. Cuando empezamos esto hace un año, la ventana de oportunidad era bien pequeña, no solo para Ricardo Lombana, sino para una candidatura independiente. Pero con todas las cosas que están ocurriendo en el país y con la degradación de la conducta de algunos miembros del sector político o de los partidos políticos, se ha visto un aumento de esa posibilidad de la candidatura independiente. Si el corte fuera hoy, si el proceso cerrara hoy, yo estoy entre los 3 candidatos con más cantidad de firmas recolectadas y estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para garantizar que nos mantenemos entre los 3 con más firmas recolectadas hasta diciembre, que es el periodo de firmas, y luego, una vez en la papeleta o una vez siendo candidato, hacer el trabajo en los debates, en las conversaciones con distintos grupos a nivel nacional para empezar a consolidarnos como la opción dentro de los independientes. ¿Te has concentrado en algún sector geográfico o algunos sectores geográficos o es a nivel nacional, incluyendo las áreas No, comarcales? definitivamente he pasado más tiempo en la capital, pero he recorrido el país para atrás y para adelante varias veces. Todavía hay puntos a los que no hemos llegado, pero a pesar de que a los candidatos independientes no se nos exige que nuestras firmas sean con representatividad regional del país, a pesar de eso, nosotros quisimos tener esa representación en las firmas y nosotros tenemos una buena cantidad de firmas de la ciudad capital, pero tenemos buena cantidad de firmas de Bocas del Toro, de Chiriquí, de Coclé, de Veragua, Azuero, Herrera, Los Santos y empezando un poco ahora, porque no ha sido fácil obviamente el proceso, a fortalecer Colón y Darién también y la comarca Nove. Tenemos todavía las otras pendientes y es un trabajo que vamos a hacer. Y quiero aquí aprovechar para decir lo siguiente. El mensaje es que tenemos que creer, tenemos que tener la capacidad de volver a creer en algo, en un proyecto, en alguien. Esto no es solo una candidatura, esto es un movimiento, se llama Otro Camino Panamá e invito a todos a buscar información en nuestra página, otrocaminopanamá.com, sobre el proyecto, que vengan a nuestros conversatorios, escuchen los planteamientos, vean quiénes son los panameños y panameñas que se están vinculando al proyecto en todo el país de manera voluntaria, porque creen que sí es posible. El 50% de los panameños no estamos inscritos en partido político y muchos inscritos en partido político se han dado cuenta de que estas estructuras hoy no responden a los intereses de la colectividad y están decidiendo aportar o participar acá. Muy importante, el discurso no excluye a nadie, el mensaje no excluye a nadie. Esto no es una división entre los inscritos y los no inscritos. Ojo, que eso quede claro. Hay mucha, pero muchísima gente inscrita en partidos políticos que están apoyando candidaturas independientes y en el movimiento nuestro, tanto de firmantes como de personas que están dando su tiempo y su talento, hay personas inscritas en partidos políticos. Se trata de hacer un grupo, hacer un movimiento y sostener una candidatura que rompa este sistema con el apoyo de todos los panameños, inscritos o no, que ya se cansaron de que el barco vaya en esta dirección y quieren luchar por una candidatura fuera del sistema que pueda replantearlo. Ese es el mensaje y con el trabajo que estamos haciendo hasta ahora, yo considero, sin temor a equivocarme, que la elección del 2019 la va a ganar un candidato independiente y nosotros estamos haciendo el trabajo para que sea nuestra candidatura, nuestro movimiento, la que pueda encabezar precisamente el movimiento independiente y la opción independiente en la papeleta electoral del 2019. Ricardo Lombana, en un programa de análisis dominical de los medios tradicionales, cuestionó de manera firme a un diputado de la República, firme pero respetuosa. Tomando en cuenta eso y todo lo que has planteado aquí, ¿cuál es el mensaje final de este ejercicio que hemos realizado aquí de Ricardo a los oyentes, a las personas que van a escuchar este programa, que van a verlo? Que este país es de nosotros,
Este país no le pertenece a un grupo, no le pertenece a los grupos que nos tienen secuestrados. El país está secuestrado por minorías que controlan. Y esa realidad no puede cambiar si los ciudadanos no decidimos arriesgar. Porque para hacer esto hay que arriesgar. Hay que dedicar tiempo, esfuerzo, voluntad, poner el pecho, poner tu nombre y muchas otras cosas para impulsar una transformación. Pero no podemos perder la esperanza. La gente me dice, Ricardo, ¿tú estás consciente de que lo que tú estás tratando de hacer nunca ha ocurrido en Panamá? Sí, estoy plenamente consciente de eso. Pero ¿cuál es la alternativa? Quedarnos mirando cómo el país se termina de desmoronar. Yo formo parte de un grupo que prefiere morir en el intento, porque si no se nos escapa el país. Entonces, el mensaje para toda esa gente que está allá afuera y que le gustaría que esto ocurriera, pero todavía está un poco incrédulo con respecto a la posibilidad real de vencer el sistema, lo invito a que se salga de la silla y participe. Que los independientes no tienen estructura, ayúdame a construirla. La estamos construyendo. La estamos construyendo hace un año. Cuesta tiempo, horas, hombre y cuesta dinero. Ayúdanos a construirla. ¿Te gustaría que ocurriera? Ayúdanos a construirla. El movimiento independiente no se sostiene, o una candidatura independiente no se sostiene sobre la misma realidad estructural de un partido, porque para eso formamos un partido. La candidatura independiente o la candidatura de libre postulación se sostiene sobre la legitimidad que le da una cantidad de firmas. Y si ese candidato va construyendo los apoyos de distintos grupos, puede sostener un proyecto que lo lleve a la presidencia de la República y que lo lleve a ser un gobierno que pueda replantear las cosas. Mi mensaje es de esperanza de que esto sí puede dársele la vuelta, pero que no lo pueda hacer una persona, ni dos, ni cinco, ni 10 solas. Ya somos más de 25,000 que han firmado, ya somos 600, 700 voluntarios que andan vestidos de naranja a nivel nacional. Yo invito a todos aquellos a que quieran darle la vuelta a esto, a que vengan a escuchar y a que se sumen si nos quieren ayudar a transformar un país que no aguanta una vuelta más con lo mismo. Gracias, Ricardo. Gracias, amigo.